Código de Trabajo de la República Dominicana, Ley No. 1692. Principios fundamentales. Principio 1. El trabajo es una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Este debe velar porque las normas del derecho de trabajo se sujeten a sus fines esenciales, que son el bienestar humano y la justicia social. Principio 2. Toda persona es libre para dedicarse a cualquier profesión y oficio, industria o comercio permitidos por la ley. Nadie puede impedir el trabajo a los demás ni obligarlos a trabajar contra su voluntad. Principio 3. El presente código tiene por objeto fundamental regular los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores y proveer los medios de conciliar sus respectivos intereses. Consagra el principio de la cooperación entre el capital y el trabajo como base de la economía nacional. Regula, por tanto, las relaciones laborales, de carácter individual y colectivo, establecidas entre trabajadores y empleadores o sus organizaciones profesionales, así como los derechos y obligaciones emergentes de las mismas, con motivo de la prestación de un trabajo subordinado. No se aplica a los funcionarios y empleados públicos, salvo disposición contraria de la presente ley o de los estatutos especiales aplicables a ellos. Tampoco se aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Sin embargo, se aplica a los trabajadores que prestan servicios en empresas del Estado y en sus organismos oficiales autónomos de carácter industrial, comercial, financiero o de transporte. Principio 4. Las leyes concernientes al trabajo son de carácter territorial. Rigen sin distinción a dominicanos y extranjeros, salvo las derogaciones admitidas en convenios internacionales. En las relaciones entre particulares, la falta de disposiciones especiales es suplida por el derecho común. Principio 5. Los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores, no pueden ser objeto de renuncia o limitación convencional. Es nulo todo pacto en contrario. Principio 6. En materia de trabajo los derechos deben ser ejercidos y las obligaciones ejecutadas según las reglas de la buena fe. Es ilícito el abuso de los derechos. Principio 7. Se prohíbe cualquier discriminación, exclusión o preferencia basada en motivos de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional, origen social, opinión política, militancia sindical o creencia religiosa, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de protección a la persona del trabajador. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no están comprendidas en esta prohibición. Principio 8. En caso de concurrencia de varias normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador. Si hay duda en la interpretación o alcance de la ley, se decidirá en el sentido más favorable al trabajador. Principio 9. El contrato de trabajo no es el que conste en un escrito, sino el que se ejecute en hechos. Es nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido en simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación de trabajo quedará regida por este código. Principio 10. La trabajadora tiene los mismos derechos y obligaciones que el trabajador. Las disposiciones especiales previstas en este código tienen como propósito fundamental la protección de la maternidad. Principio 11. Los menores no pueden ser empleados en servicios que no sean apropiados a su edad, estado o condición o que les impida recibir la instrucción escolar obligatoria. Principio 12. Se reconocen como derechos básicos de los trabajadores, entre otros, la libertad sindical, el disfrute de un salario justo, la capacitación profesional y el respeto a su integridad física, a su intimidad y a su dignidad personal. Principio 13. El Estado garantiza a empleadores y trabajadores, para la solución de sus conflictos, la creación y el mantenimiento de jurisdicciones especiales. Se instituye como obligatorio el preliminar de la conciliación. Esta puede ser promovida por los jueces en todo estado de causa. Libro primero. El contrato de trabajo. Título I. Definición y sujetos del contrato. Art. 1. El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona se obliga, mediante una retribución, a prestar un servicio personal a otra, bajo la dependencia y dirección inmediata o delegada de ésta. Art.
2. Trabajador es toda persona física que presta un servicio, material o intelectual, en virtud de un contrato de trabajo. Empleador es la persona física o moral a quien es prestado el servicio. Art. 3. Se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Establecimiento es la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma, se integra y contribuye a la realización de los fines de la empresa. Art. 4. Los contratos relativos al servicio doméstico, al trabajo del campo, al trabajo a domicilio, a los transportes a los vendedores, viajantes de comercio y otros semejantes y a los minusválidos, están sometidos al régimen especial que para cada uno de ellos se establece en este código. Art. 5. No están regidos por el presente código, salvo disposición expresa que los incluya. 1. Los profesionales liberales que ejerzan su profesión en forma independiente. 2. Los comisionistas y los corredores. 3. Los agentes y representantes de comercio. 4. Los arrendatarios y los aparceros de los propietarios. Art. 6. Los administradores, gerentes, directores y demás empleados que ejercen funciones de administración o de dirección, se consideran representantes del empleador, en sus relaciones con los trabajadores, dentro de la órbita de sus atribuciones. Son a su vez trabajadores en sus relaciones con el empleador que representan. Art. 7. Intermediario es toda persona que, sin ser representante conocido del empleador, interviene por cuenta de este último en la contratación de los servicios de uno o varios trabajadores. También se consideran como intermediarios los que contratan trabajadores para ser utilizados en trabajos de la empresa de otro. Art. 8. Los jefes de equipos de trabajadores y todos aquellos que, ejerciendo autoridad y dirección sobre uno o más trabajadores, trabajan bajo la dependencia y dirección de un empleador, son a la vez intermediarios y trabajadores. Art. 9. El trabajador puede prestar servicios a más de un empleador en horarios de trabajo diferentes. No puede hacerse sustituir por otro en la prestación de sus servicios ni utilizar uno o más auxiliares, sin la aprobación del empleador. Art. 10. El trabajador que desea designar un sustituto o emplear uno o más auxiliares, lo mismo que el intermediario, debe comunicar al empleador las condiciones en que prestarán sus servicios el sustituto, los auxiliares o los trabajadores contratados, a fin de que el empleador pueda dar su aprobación y el contrato de trabajo quede formalizado directamente con este último. La circunstancia de que el sustituto, los auxiliares o los trabajadores ejecuten su trabajo con conocimiento del empleador o de sus representantes supone dicha aprobación. Art. 11. Se reputa que el intermediario que trabaja conjuntamente con las personas contratadas por él y el trabajador que utiliza auxiliares, cuando solo han obtenido la aprobación tácita del empleador, según la disposición final del artículo anterior, tiene poder para percibir la remuneración correspondiente al trabajo realizado en conjunto, mientras los trabajadores subordinados o los auxiliares no den a conocer al empleador las condiciones en que prestan sus servicios. Art. 12. No son intermediarios, sino empleadores, los que contratan obras o partes de obras en beneficio de otro para ejecutarlas por cuenta propia y sin sujeción a éste. Sin embargo, son intermediarios y solidariamente responsables con el contratista o empleador principal, las personas que no dispongan de elementos o condiciones propias para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. Art. 13. Siempre que una o más empresas, aunque cada una de ellas tuviese personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico, a los fines de las obligaciones contraídas con sus trabajadores, serán solidariamente responsables, cuando hayan mediado maniobras fraudulentas. Art. 14. Los trabajadores al servicio de un empleador que haya contratado obras por su propia cuenta en beneficio de un tercero, tienen derecho de exigir de este último que retenga el importe de las retribuciones devengadas en una de las fechas fijadas para el pago, siempre que este pago no haya sido hecho por el empleador en la forma indicada. En este caso, los trabajadores quedarán subrogados en los derechos de su empleador frente al tercero. Los pagos hechos por el tercero al contratista antes de la oposición de los trabajadores podrán justificarse por todos los medios y sin requisitos de fecha cierta.
El tercero no pagará a los trabajadores sino en virtud de sentencia oponible al contratista o con el consentimiento de este último. El empleador podrá probar por todos los medios el pago que hubiera hecho al contratista o ajustero antes de recibir la notificación de los trabajadores. Título I. Formación y prueba del contrato. Art. 15. Se presume, hasta prueba en contrario, la existencia del contrato de trabajo en toda relación de trabajo personal. Cuando se presenten en la práctica situaciones mixtas, en las cuales el contrato de trabajo se haya involucrado con otro u otros contratos, se dará preferencia a aquel de los contratos que esté más vinculado a lo esencial del servicio prestado. Art. 16. Las estipulaciones del contrato de trabajo, así como los hechos relativos a su ejecución o modificación pueden probarse por todos los medios. Sin embargo, se exime de la carga de la prueba al trabajador sobre los hechos que establecen los documentos que el empleador, de acuerdo con este código y sus reglamentos, tiene la obligación de comunicar, registrar y conservar, tales como planillas, carteles y el libro de sueldos y jornales. Art. 17. El menor emancipado, o el menor no emancipado que haya cumplido 16 años de edad, se reputan mayores de edad para los fines del contrato de trabajo. El menor no emancipado, mayor de 14 años y menor de 16 puede celebrar contrato de trabajo, percibir las retribuciones convenidas y las indemnizaciones fijadas en este código y ejercer las acciones que de tales relaciones se derivan, con la autorización de su padre y de su madre o de aquel de estos que tenga sobre el menor la autoridad, o falta de ambos, de su tutor. En caso de discrepancia de los padres o falta de estos y del tutor, el juez de paz del domicilio del menor podrá conceder la autorización. En ningún caso el trabajo del menor podrá impedir su instrucción escolar obligatoria, la que estará a cargo y correrá por cuenta del empleador, bajo la supervigilancia de las autoridades, cuando por el hecho de dicho trabajo el menor no pueda recibir la instrucción escolar. Art. 18. La mujer tiene plena capacidad para celebrar el contrato de trabajo, percibir las retribuciones convenidas y ejercer todos los derechos y acciones que la ley acuerda al trabajador. Art. 19. Cualquiera de las partes puede exigir de la otra que el contrato de trabajo celebrado verbalmente se formalice por escrito y, en caso de negativa, dirigirse al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones, para que cite a la otra parte con el objeto indicado. Si la parte citada no comparece o mantiene su negativa, o si surgen diferencias, la cuestión se someterá al juzgado de trabajo, en la forma ordinaria de los asuntos contenciosos, para que se haga la debida justificación de la existencia del contrato y de sus estipulaciones. Art. 20. Cuando el contrato de trabajo conste por escrito, sus modificaciones deberán hacerse en igual forma. Art. 21. El trabajador o el empleador que no sepa o no pueda firmar suplirá su firma válidamente fijando sus señas digitales en las actas relativas al contrato a su ejecución o modificación. En este caso, las actas deberán además ser firmadas por 2 testigos, los cuales certificarán que han sido leídas a las partes y que éstas las han aprobado en la forma indicada. Art. 22. De todo contrato de trabajo por escrito se harán 4 originales. Uno para cada una de las partes, y los otros 2 para ser remitidos por el empleador al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones, dentro de los 3 días de su fecha. Dicha autoridad local archivará uno de los originales, después de ser registrado en el libro que llevará con tal objeto, y enviará el otro original, en los 3 días de haberlo recibido, al Departamento de Trabajo para su registro y archivo en esta oficina. Art. 23. En caso de pérdida o destrucción del contrato escrito, en todos sus originales, la prueba de su contenido se hará por todos los medios. Art. 24. El contrato de trabajo escrito enunciará 1. Los nombres y apellidos, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio y residencia de los contratantes y las menciones legales de sus cédulas personales de identidad. 2. El servicio que el trabajador se obliga a prestar y las horas y el lugar en que deba hacerlo. 3. La retribución que habrá de percibir el trabajador con indicación de lo que gana por unidad de tiempo, por unidad de obra o de cualquier otra manera, y la forma, tiempo y lugar del pago. 4. La duración del contrato, si es por cierto tiempo, la indicación de la obra o servicio que es objeto del contrato, si es para una obra o servicio determinado, o la mención de que se hace por tiempo indefinido. 5.
Los demás que las partes puedan convenir de acuerdo con la ley. Contendrá las firmas de las partes o sus señas digitales y las firmas de los testigos, si a ello hubiera lugar, según prevé el artículo 21. Título I. Modalidades del contrato. Art. 25. El contrato de trabajo puede ser por tiempo indefinido, por cierto tiempo, o para una obra o servicio determinado. Art. 26. Cuando los trabajos son de naturaleza permanente, el contrato que se forma es por tiempo indefinido. Sin embargo, nada se opone a que el empleador garantice al trabajador que utilizará sus servicios durante cierto tiempo determinado. Art. 27. Se consideran trabajos permanentes los que tienen por objeto satisfacer necesidades normales, constantes y uniformes de una empresa. Art. 28. Para que los trabajos permanentes den origen a un contrato por tiempo indefinido es necesario que sean ininterrumpidos, esto es, que el trabajador deba prestar sus servicios todos los días laborales, sin otras suspensiones y descansos que los autorizados por este código o los convenidos entre las partes, y que la continuidad se extienda indefinidamente. Art. 29. Los contratos relativos a trabajos que, por su naturaleza, solo duren una parte del año, son contratos que expiran sin responsabilidad para las partes, con la terminación de la temporada. Sin embargo, si los trabajos se extienden por encima de 4 meses, el trabajador tendrá derecho a la asistencia económica establecida en el artículo 82. Art. 30. Los contratos estacionales de la industria azucarera se reputan contratos de trabajo por tiempo indefinido sujetos a las reglas establecidas por estos en caso de desahucio, salvo disposición contraria de la ley o del convenio colectivo. Los periodos de prestación del servicio, correspondientes a varias zafras o temporadas consecutivas, se acumularán para la determinación de los derechos del trabajador. Art. 31. El contrato de trabajo solo puede celebrarse para una obra o servicio determinado cuando lo exija la naturaleza del trabajo. Cuando un trabajador labore sucesivamente con un mismo empleador en más de una obra determinada, se reputa que existe entre ellos un contrato de trabajo por tiempo indefinido. Se considera labor sucesiva cuando un trabajador comienza a laborar en otra obra del mismo empleador, iniciada en un periodo no mayor de 2 meses después de concluida la anterior. Se reputa también contrato de trabajo por tiempo indefinido, el de los trabajadores pertenecientes a cuadrillas que son intercaladas entre varias obras a cargo del mismo empleador. Art. 32. Cuando el trabajo tiene por objeto intensificar temporalmente la producción o responde a circunstancias accidentales de la empresa, o su necesidad cesa en cierto tiempo, el contrato termina sin responsabilidad para las partes con la conclusión de ese servicio, si esto ocurre antes de los 3 meses contados desde el inicio del contrato. En caso contrario, el empleador pagará al trabajador el auxilio de cesantía de conformidad a lo dispuesto por el artículo 80. Art. 33. Los contratos de trabajo solo pueden celebrarse por cierto tiempo en uno de estos casos. 1. Si es conforme a la naturaleza del servicio que se va a prestar. 2. Si tiene por objeto la sustitución provisional de un trabajador en caso de licencia, vacaciones o cualquier otro impedimento temporal. 3. Si conviene a los interesados del trabajador. Art. 34. Todo contrato de trabajo se presume celebrado por tiempo indefinido. Los contratos de trabajo celebrados por cierto tiempo para una obra o servicio determinado, deben redactarse por escrito. Art. 35. Los contratos de trabajo celebrados por cierto tiempo para una obra o servicio determinado fuera de los casos enunciados en los artículos que preceden, o para burlar las disposiciones de este código, se consideran hechos por tiempo indefinido. Título IV. De los derechos y obligaciones resultantes del contrato. Art. 36. El contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a todas las consecuencias que sean conforme con la buena fe, la equidad, el uso de la ley. Art. 37. En todo contrato de trabajo deben tenerse como incluidas las disposiciones supletorias dictadas en este código para regir las relaciones entre trabajadores y empleadores. Pero las partes pueden modificarlas siempre que sea con el objeto de favorecer al trabajador y mejorar su condición. Art.
38. Son nulas las cláusulas que tengan por objeto la renuncia o limitación de los derechos que acuerda este código en beneficio de los trabajadores, y el contrato de trabajo se ejecutará como si tales cláusulas no existieran. Art. 39. El trabajador debe desempeñar su trabajo con intensidad, cuidado y esmero, en la forma, tiempo y lugar convenidos, y bajo la dirección del empleador o de su representante a cuya autoridad está sometido en todo lo concerniente al trabajo. Art. 40. Las facultades de dirección que corresponden al empleador deben ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa y a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejoría de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. Art. 41. El empleador está facultado para introducir los cambios que sean necesarios en las modalidades de la prestación, siempre que esos cambios no importen un ejercicio razonable de esa facultad, ni alteren las condiciones esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. Art. 42. El empleador solo puede aplicar las siguientes medidas disciplinarias. 1. Amonestación. 2. Anotación de las faltas con valoración de su gravedad en el registro del trabajador. Se establecen tales medidas disciplinarias sin perjuicio del derecho del empleador a ejercer las que le acuerde el artículo 88, en el caso de que hubiere lugar a ello. Art. 43. Los sistemas de controles personales del trabajador destinados a la protección de los bienes del empleador deben siempre salvaguardar la dignidad del trabajador y deben practicarse con discreción y según criterios de selección objetivos, los que deben tener en cuenta la naturaleza de la empresa, el establecimiento del taller en donde deben aplicarse. Los sistemas, en todos los casos, deben ser puestos en conocimiento del Departamento de Trabajo de la autoridad local que ejerza sus funciones, que están facultados para verificar si los mismos no afectan en forma manifiesta y discriminada la dignidad del trabajador. Art. 44. Además de las contenidas en otros artículos de este código y de las que pueden derivarse de los contratos de trabajo, de los convenios colectivos de condiciones de trabajo y de los reglamentos interiores, son obligaciones de los trabajadores. 1. Someterse a reconocimiento médico a petición del empleador, para comprobar que no padece ninguna incapacidad o enfermedad contagiosa que lo imposibilite para realizar su trabajo. Dicho examen estará a cargo del empleador. 2. Asistir con puntualidad al lugar en que deba presentarse para prestar sus servicios y desempeñarlos en la forma convenida. 3. Observar rigurosamente las medidas preventivas o higiénicas exigidas por la ley, las dictadas por las autoridades competentes y las que indique el empleador, para seguridad y protección personal de ellos o de sus compañeros de labores o de los lugares donde trabajan. 4. Comunicar al empleador o a sus representantes las observaciones que hagan para evitar cualquier daño que puedan sufrir los trabajadores o el empleador. 5. Prestar los servicios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que la persona o los bienes del empleador o de algún trabajador estén en peligro, sin que por ello tengan derecho a remuneración adicional. 6. Observar buena conducta y una estricta disciplina durante las horas de trabajo. 7. Guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurra indirecta o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que ejecuten, así como de los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicio al empleador, tanto mientras dure el contrato de trabajo como después de su terminación. 8. Conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se les faciliten para el trabajo, sin que sean responsables de su deterioro normal ni del que se ocasione por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcción. 9. Evitar desperdicios innecesarios en la manipulación de los materiales y devolver al empleador los que no hayan usado. 10. Desocupar dentro de un término de 45 días, contados desde la fecha en que terminen los efectos del contrato de trabajo, las viviendas que les hayan facilitado los empleadores. Art. 45. Está prohibido a los trabajadores. 1. Presentarse al trabajo o trabajar en estado de embriaguez o en cualquier otra condición análoga. 2. Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor, salvo las excepciones que para ciertos trabajadores establezca la ley. 3.
Hacer colectas en el lugar en que prestan servicios, durante las horas de este. 4. Usar los útiles y herramientas suministradas por el empleador en trabajo distinto de aquel a que estén destinados, o usar los útiles y herramientas del empleador sin su autorización. 5. Extraer de la fábrica, taller o establecimiento útiles del trabajo, materia prima o elaborada, sin permiso del empleador. 6. Hacer durante el trabajo cualquier tipo de propaganda religiosa o política. Art. 46. Son obligaciones del empleador. 1. Mantener las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deben ejecutarse los trabajos en las condiciones exigidas por las disposiciones sanitarias. 2. Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los medicamentos preventivos que indiquen las autoridades sanitarias en virtud de la ley, en caso de enfermedades epidémicas. 3. Observar las medidas adecuadas y la que fijen las leyes para prevenir accidentes en el uso de maquinarias, instrumentos y material de trabajo. 4. Instalar para el servicio de los obreros, por lo menos, un botiquín de primeros auxilios. 5. Proveer oportunamente a los trabajadores de los materiales que hayan de usar, y cuando no se hayan comprometido a trabajar con herramientas propias, de los útiles e instrumentos necesarios para la ejecución del trabajo convenido, sin poder exigirles alquiler por ese concepto. 6. Mantener local seguro para el depósito de los instrumentos y útiles del trabajador, cuando éste utilice herramientas propias que deban permanecer en el lugar donde se presten los servicios. 7. Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que éste pierda cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador. 8. Guardar a los trabajadores la debida consideración absteniéndose de maltrato de palabras de obra. 9. Proporcionar capacitación, adiestramiento, actualización y perfeccionamiento a sus trabajadores. 10. Cumplir con las demás obligaciones que le impone este código y las que se deriven de las leyes de los contratos del trabajo, de los convenios colectivos y de los reglamentos interiores. Art. 47. Está prohibido a los empleadores. 1. Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación para que se les admita en el trabajo por cualquier otro motivo relativo a las condiciones de este. 2. Obligar a los trabajadores a que compren sus artículos de consumo en tienda o lugar determinado. 3. Hacer colectas y suscripciones en los centros de trabajo. 4. Influir para restringir el derecho de los trabajadores a ingresar en un sindicato o a retirarse de aquel a que pertenecen o a permanecer en él. 5. Ejercer presión en los trabajadores para que voten por determinada candidatura en la elección de los funcionarios o representantes de un sindicato. 6. Influir en las actuaciones políticas o en las creencias religiosas de los trabajadores. 7. Apropiarse o retener, por su sola voluntad, las herramientas o objetos del trabajador, a título de indemnización, garantía o compensación. 8. Presentarse en la fábrica, taller o establecimiento en estado de embriaguez o en cualquier otra condición análoga. 9. Ejercer acciones contra el trabajador que puedan considerarse de acoso sexual, o apoyar o no intervenir en caso de que lo realicen sus representantes. 10. Ejecutar cualquier acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene conforme a la ley. Título B. De la suspensión de los efectos del contrato. Art. 48. Las causas de suspensión pueden afectar todos los contratos de trabajo vigentes en una empresa o solamente uno o varios de ellos. Art. 49. La suspensión de los efectos del contrato de trabajo no implica su terminación ni compromete la responsabilidad de las partes. Art. 50. Durante la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, el trabajador queda liberado de prestar sus servicios y el empleador de pagar la retribución convenida, salvo disposición contraria de la ley, el convenio colectivo de condiciones de trabajo o el contrato. Art. 51. Son causas de suspensión de los efectos del contrato de trabajo. 1. El mutuo consentimiento de las partes. 2. El descanso por maternidad de la mujer trabajadora, según lo dispuesto en el artículo 236. 3. El hecho de que el trabajador esté cumpliendo obligaciones legales que lo imposibiliten temporalmente para prestar sus servicios al empleador. 4.
El caso fortuito de fuerza mayor, siempre y cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la interrupción temporal de las faenas. 5. La detención, arresto o prisión preventiva del trabajador, seguida o no de libertad provisional hasta la fecha en que sea irrevocable la sentencia definitiva, siempre que lo absuelva o descargue o que lo condene únicamente a penas pecuniarias, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 88 ordinal 18. 6. La enfermedad contagiosa del trabajador o cualquier otra que lo imposibilite temporalmente para el desempeño de sus labores. 7. Los accidentes que ocurran al trabajador en las condiciones y circunstancias previstas y amparadas por la ley sobre accidentes de trabajo, cuando solo le produzca la incapacidad temporal. 8. La falta o insuficiencia de materia prima siempre que no sea imputable al empleador. 9. La falta de fondos para la continuación normal de los trabajos, si el empleador justifica plenamente la imposibilidad de obtenerlos. 10. El exceso de producción con relación a la situación económica de la empresa y a las condiciones del mercado. 11. La incosteabilidad de la explotación de la empresa. 12. La huelga y el paro calificados legales. Art. 52. En los casos de accidentes o enfermedad, el trabajador solo recibirá las atenciones médicas y las indemnizaciones acordadas por las leyes sobre accidentes del trabajo sobre seguro social en las formas y condiciones que dichas leyes determinan. Sin embargo, cuando el trabajador no esté asegurado por falta del empleador, este último cargará con los gastos médicos y las indemnizaciones correspondientes. Art. 53. La prisión preventiva del trabajador causada por una denuncia del empleador o por una causa ajena a la voluntad del trabajador, pero no extraña a la voluntad del empleador, la ocasionada por un hecho no intencional del trabajador cometido durante el ejercicio de sus funciones o por un acto realizado en defensa del empleador o de sus intereses, no liberarán este de su obligación de pagar el salario, si el trabajador es descargado o declarado inocente. Art. 54. El empleador está obligado a conceder al trabajador 5 días de licencia con disfrute de salario, con motivo de la celebración del matrimonio de 3 días, en los casos de fallecimiento de cualquiera de sus abuelos, padres e hijos, o de su compañera, y 2 días para el caso de alumbramiento de la esposa o de la compañera debidamente registrada en la empresa. Art. 55. La suspensión de los efectos del contrato de trabajo surtirá efecto desde el día en que ha ocurrido el hecho que lo origina. En los casos previstos en los ordinales 4, 8, 9, 10, 11 del artículo 51, la duración máxima de la suspensión será de 90 días en un periodo de 12 meses. En caso de necesitar el empleador una prórroga de la suspensión, el Departamento de Trabajo tendrá la potestad de concederla si persisten las causas que originan la suspensión. Dicha suspensión debe comunicarse por escrito al trabajador y al Departamento de Trabajo, dentro de los 3 días de haberse producido, indicando su causa y la duración y acompañando la solicitud de los documentos que la justifiquen. Igual comunicación debe ser hecha por los herederos o los representantes del empleador cuando la suspensión se deba a su fallecimiento. Estas participaciones pueden hacerse aún antes de que produzca la suspensión. Art. 56. El Departamento de Trabajo comprobará si existe o no la causa de suspensión alegada y dictará la resolución correspondiente en un plazo que no exceda de 15 días. Art. 57. El empleador puede nombrar un sustituto mientras dure la ausencia del trabajador por cualesquiera de las causas anunciadas en los ordinales 1, 2, 3, 5, 6 y 7 del artículo 51. Art. 58. Es obligación del trabajador dar aviso al empleador de la causa que le impida asistir a su trabajo dentro de las 24 horas de ocurrir el hecho que justifique la suspensión de los efectos del contrato. Art. 59. La suspensión cesa con la causa que la ha motivado. El empleador o sus herederos reanudarán inmediatamente los trabajos mediante notificación al Departamento de Trabajo a la autoridad local que ejerza sus funciones, que se encargará de llevarlo al conocimiento de los trabajadores. Si el empleador o sus herederos no reanudan los trabajos, a pesar de haber cesado la causa que ha determinado la suspensión, el Departamento de Trabajo, previa comprobación de esta circunstancia, declarará que la suspensión de los efectos del contrato ha cesado. Art.
60. Si el Departamento de Trabajo o la autoridad local que ejerza sus funciones no encuentra uno o varios trabajadores dentro del tercer día, a contar de la fecha en que haya recibido el aviso escrito de reanudación de los trabajos, notificará a los interesados por medio de un aviso que hará publicar 3 días consecutivos en un periódico de la localidad o de circulación nacional. El pago de estas publicaciones será por cuenta del empleador o de sus herederos. Art. 61. Se reputa que el trabajador está en falta y sujeto a las sanciones que se establecen más adelante para las ausencias injustificadas, cuando no concurra a prestar sus servicios el día en que termina la suspensión por haber cesado la causa que le impedía trabajar o dentro de los 6 días subsiguientes a la fecha de la participación indicada en el artículo 59, o la fecha de la última publicación del aviso previsto en el artículo 60. Título B. De la modificación del contrato. Art. 62. El contrato de trabajo consentido válidamente entre las partes puede ser modificado. 1. Por efecto de disposiciones contenidas en este código y en otras leyes posteriores. 2. Por efecto de los convenios colectivos de condiciones de trabajo. 3. Por mutuo consentimiento. Art. 63. La cesión de una empresa, de una sucursal o de una dependencia de la misma, o el traspaso o transferimiento de un trabajador a otra empresa cualquiera transmite al adquiriente todas las prerrogativas y obligaciones resultantes de los contratos de trabajo que correspondan al establecimiento cedido relativas al trabajador transferido, incluso las que hayan sido objeto de demanda y estén pendientes de fallo de ejecución, y no extinguirán en ningún caso los derechos adquiridos por el trabajador, sin perjuicio, además, de lo que se dispone en los párrafos 3 y 4 del artículo 96 de este código. Art. 64. El nuevo empleador es solidariamente responsable con el empleador sustituido de las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta la prescripción de la correspondiente acción. Art. 65. La cesión de la empresa o de una sucursal o dependencia debe ser notificada por el empleador al sindicato, a los trabajadores y al Departamento de Trabajo, o a la autoridad local que ejerza sus funciones, dentro de las 72 horas posteriores a la fecha de la cesión. El incumplimiento de esta obligación compromete solidariamente la responsabilidad del empleador sustituto y del sustituido. Art. 66. Las relaciones entre el empleador sustituido y el sustituto no están regidas por este código. Título B. De la terminación del contrato. Capítulo I. De las causas de terminación. Art. 67. El contrato de trabajo puede terminar sin responsabilidad o con responsabilidad para las partes. Art. 68. El contrato de trabajo termina sin responsabilidad para ninguna de las partes. 1. Por mutuo consentimiento. 2. Por la ejecución del contrato. 3. Por la imposibilidad de ejecución. Art. 69. El contrato de trabajo termina con responsabilidad para alguna de las partes. 1. Por el desahucio. 2. Por el despido del trabajador. 3. Por la dimisión del trabajador. Art. 70. A la terminación de todo contrato de trabajo por cualquier causa que ésta se produzca, el empleador debe dar un certificado al trabajador, a petición de éste, que exprese únicamente: 1. La fecha de su entrada. 2. La fecha de su salida. 3. La clase de trabajo ejecutado. 4. El salario que devengaba. Capítulo I. De la terminación sin responsabilidad. Art. 71. La terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento, para que tenga validez, debe hacerse ante el Departamento de Trabajo o la autoridad local que ejerza sus funciones, o ante notario. Art. 72. Los contratos para un servicio o una obra determinada terminan, sin responsabilidad para las partes, con la prestación del servicio o con la conclusión de la obra. La duración del contrato de trabajo para servicios determinados en una obra cuya ejecución se realiza por diversos trabajadores especializados, se fija por la naturaleza de la labor confiada al trabajador y por el tiempo necesario para concluir dicha labor. Si en el curso de la ejecución de la obra o de parte de ella, hay una necesidad justificada por la naturaleza del trabajo, de reducir el número de trabajadores, se seguirán las reglas establecidas en el artículo 141.
Esta reducción se operará de acuerdo con las necesidades del trabajo. Art. 73. Los contratos por cierto tiempo terminan sin responsabilidad para las partes con el plazo convenido. Si el trabajador continúa prestando los mismos servicios con el conocimiento del empleador, su contrato será por tiempo indefinido y se considerará que ha tenido este carácter desde el comienzo de la relación de trabajo. Art. 74. El contrato termina también sin responsabilidad para ninguna de las partes si se produce un caso fortuito de fuerza mayor. Si el empleador está asegurado en el momento en que se produce el siniestro, deberá, al recibir la indemnización por concepto de seguro, reconstruir la empresa en proporción del valor recibido, o de lo contrario, indemnizar equitativamente a los trabajadores. La indemnización de los trabajadores nunca podrá ser mayor del importe del auxilio de cesantía. Capítulo I. De la terminación por desahucio. Art. 75. Desahucio es el acto por el cual una de las partes, mediante aviso previo a la otra y sin alegar causa, ejerce el derecho de poner término a un contrato por tiempo indefinido. El desahucio no surte efecto y el contrato por tiempo indefinido se mantiene vigente, si el empleador ejerce su derecho. 1. Durante el tiempo en que ha garantizado al trabajador que utilizará sus servicios, conforme a lo dispuesto por el artículo 26. 2. Mientras estén suspendidos los efectos del contrato de trabajo, si la suspensión tiene su causa en un hecho inherente a la persona del trabajador. 3. Durante el periodo de las vacaciones del trabajador. 4. En los casos previstos en los artículos 232 y 392. Si el trabajador ejerce el desahucio contra un empleador que ha erogado fondos a fin de que aquel adquiera adiestramiento técnico y realice estudios que lo capaciten para su labor, dentro de un periodo igual al doble del utilizado en el adiestramiento de los estudios, contado a partir del final de los mismos pero que en ningún caso excederá de 2 años, su contratación por otro empleador, en ese periodo, compromete frente al primer empleador la responsabilidad civil del trabajador y además, solidariamente, la del nuevo empleador. Art. 76. La parte que ejerce el derecho de desahucio debe dar aviso previo a la otra, de acuerdo con las reglas siguientes. 1. Después de un trabajo continuo no menor de 3 meses ni mayor de 6, con un mínimo de 7 días de anticipación. 2. Después de un trabajo continuo que exceda de 6 meses y no sea mayor de un año, con un mínimo de 14 días de anticipación. 3. Después de un año de trabajo continuo, con un mínimo de 28 días de anticipación. Art. 77. El desahucio se comunicará por escrito al trabajador y dentro de las 48 horas siguientes se participará al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones, mediante carta depositada en estas oficinas. La misma obligación se impone al trabajador, pero su comunicación puede ser hecha oralmente o por escrito. Art. 78. Durante el transcurso del preaviso subsistirán las obligaciones resultantes del contrato de trabajo, pero el trabajador tendrá derecho, sin reducción de su salario, a gozar de una licencia de 2 medias jornadas a la semana. Art. 79. La parte que omite el preaviso le otorgue de modo insuficiente debe pagar a la otra una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos señalados por el artículo 76. Art. 80. El empleador que ejerce el desahucio debe pagar al trabajador un auxilio de cesantía cuyo importe se fijará de acuerdo con las reglas siguientes. 1. Después de un trabajo continuo no menor de 3 meses ni mayor de 6, una suma igual a 6 días de salario ordinario. 2. Después de un trabajo continuo no menor de 6 meses ni mayor de un año, una suma igual a 13 días de salario ordinario. 3. Después de un trabajo continuo no menor de un año ni mayor de 5, una suma igual a 21 días de salario ordinario, por cada año de servicio prestado. 4. Después de un trabajo continuo no menor de 5 años, una suma igual a 23 días de salario ordinario, por cada año de servicio prestado. Toda fracción de un año, mayor de 3 meses, debe pagarse de conformidad con los ordinales 1 y 2 de este artículo. El cálculo del auxilio de cesantía que corresponde a los años de vigencia del contrato del trabajador anteriores a la promulgación de este código, se hará en base a 15 días de salario ordinario por cada año de servicio prestado. Art.
81. El auxilio de cesantía debe pagarse aunque el trabajador pase inmediatamente a servir a las órdenes de otro empleador. Art. 82. Se establece una asistencia económica de 5 días de salario ordinario después de un trabajo continuo no menor de 3 meses ni mayor de 6, de 10 días de salario ordinario después de un trabajo continuo no menor de 6 meses ni mayor de un año, y de 15 días de trabajo ordinario por cada año de servicio prestado después de un año de trabajo continuo, cuando el contrato de trabajo termina. 1. Por la muerte del empleador o su incapacidad física o mental, siempre que estos hechos produzcan como consecuencia la terminación del negocio. 2. Por la muerte del trabajador o su incapacidad física o mental o inhabilidad para el desempeño de los servicios que se obligó a prestar. En este caso, la asistencia económica se pagará a la persona que el trabajador hubiere designado en declaración hecha ante el Departamento de Trabajo o la autoridad local que ejerza sus funciones, o ante un notario. A falta de esta declaración, el derecho pertenecerá por partes iguales y con derecho de acrecer, al cónyuge y a los hijos menores del trabajador, y a falta de ambos a los ascendientes mayores de 60 años o inválidos, y a falta de estos últimos, a los herederos legales del trabajador. Si el trabajador estuviera incapacitado física o mentalmente para recibir el pago de sus derechos, la asistencia económica será entregada a la persona que lo tenga bajo su cuidado. 3. Por enfermedad del trabajador o ausencia cumpliendo las obligaciones a que se refiere el ordinal 3. Del artículo 51 u otra causa justificada que le haya impedido concurrir a sus labores por un periodo total de un año, desde el día de su primera inasistencia. 4. Por agotamiento de la materia prima objeto de una industria extractiva. 5. Por quiebra de la empresa, siempre que cese totalmente la explotación del negocio por su cierre o reducción definitiva de su personal, resultantes de falta de elementos para continuar la explotación e incosteabilidad de la misma u otra causa análoga, con la aprobación del Departamento de Trabajo, en la forma establecida en el artículo 56. Art. 83. Los trabajadores cuyos contratos terminen por jubilación o retiro recibirán una compensación equivalente a las prestaciones correspondientes al desahucio, si la pensión es otorgada por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Las pensiones o jubilaciones otorgadas por entidades del sector privado y la compensación establecida en este artículo son mutuamente excluyentes. El trabajador puede acogerse a una u otra opción. Si la pensión o jubilación privada es contributiva, el trabajador que opta por la compensación, recibirá la parte de sus aportes estipulados en el plan de retiro. Art. 84. La duración del contrato continuo incluye los días de fiesta legal, los de descanso semanal, los de vacaciones y los de suspensión de los efectos del contrato de trabajo por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 51, o convenidas por las partes. Art. 85. El importe del auxilio de cesantía, lo mismo que el correspondiente al preaviso, cuando sea omitido, se calculará tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador durante el último año fracción de un año que tenga de vigencia el contrato. Para estos cálculos solo se tendrán en cuenta los salarios correspondientes a horas ordinarias. Art. 86. Las indemnizaciones por omisión del preaviso y por el auxilio de cesantía no están sujetas al pago del impuesto sobre la renta, ni son susceptibles de gravamen, embargo, compensación, traspaso o venta, con excepción de los créditos otorgados o de las obligaciones surgidas con motivo de leyes especiales. Dichas indemnizaciones deben ser pagadas al trabajador en un plazo de 10 días, a contar de la fecha de la terminación del contrato. En caso de incumplimiento, el empleador debe pagar, en adición, una suma igual a un día del salario devengado por el trabajador por cada día de retardo. Capítulo IV. De la terminación por despido del trabajador. Art. 87. Despido es la resolución del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del empleador. Es justificado cuando el empleador prueba la existencia de una justa causa prevista al respecto en este código. Es injustificado en el caso contrario. Art. 88. El empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo despidiendo al trabajador por cualquiera de las causas siguientes. 1. Por haber el trabajador inducido a error al empleador pretendiendo tener condiciones o conocimientos indispensables que no posee, o presentándole referencias o certificados personales cuya falsedad se comprueba luego. 2.
por ejecutar el trabajo en forma que demuestre su incapacidad e ineficiencia. Esa causa deja de tener efecto a partir de los 3 meses de prestar servicios al trabajador. 3. Por incurrir el trabajador durante sus labores en falta de probidad o de honradez, en actos o intentos de violencias, injurias o malos tratamientos contra el empleador o los parientes de éste bajo su dependencia. 4. Por cometer el trabajador, contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos enumerados en el apartado anterior, si ello altera el orden del lugar en que trabaja. 5. Por cometer el trabajador, fuera de servicio, contra el empleador o los parientes que dependen de él, o contra los jefes de la empresa algunos de los actos a que se refiere el ordinal 3. Del presente artículo. 6. Por ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales, durante el desempeño de las labores o con motivo de estas, en los edificios, obras, maquinarias, herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados con el trabajo. 7. Por ocasionar el trabajador los perjuicios graves, mencionados en el ordinal anterior, sin intención, pero con negligencia o imprudencia de tal naturaleza que sean la causa del perjuicio. 8. Por cometer el trabajador actos deshonestos en el taller, establecimiento o lugar de trabajo. 9. Por revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado en perjuicio de la empresa. 10. Por comprometer el trabajador, por imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del taller, oficina u otro centro de la empresa o de personas que allí se encuentren. 11. Por inasistencia del trabajador a sus labores durante 2 días consecutivos o 2 días en un mismo mes sin permiso del empleador o de quien lo represente, o sin notificar la causa justa que tuvo para ello en el plazo prescrito por el artículo 58. 12. Por ausencia, sin notificación de la causa justificada, del trabajador que tenga a su cargo alguna faena o máquina cuya inactividad o paralización implique necesariamente una perturbación para la empresa. 13. Por salir el trabajador durante las horas de trabajo sin permiso del empleador o de quien lo representa y sin haber manifestado a dicho empleador o a su representante, con anterioridad, la causa justificada que tuviera para abandonar el trabajo. 14. Por desobedecer el trabajador al empleador o a sus representantes, siempre que se trate del servicio contratado. 15. Por negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados por la ley, las autoridades competentes o los empleadores, para evitar accidentes o enfermedades. 16. Por violar el trabajador cualquiera de las prohibiciones previstas en los ordinales 1, 2, 5 y 6. Del artículo 45. 17. Por violar el trabajador cualquiera de las prohibiciones previstas en los ordinales 3 y 4. Del artículo 45 después que el Departamento de Trabajo o la autoridad local que ejerza sus funciones lo haya amonestado por la misma falta requerimiento del empleador. 18. Por haber sido condenado el trabajador a una pena privativa de libertad por sentencia irrevocable. 19. Por falta de dedicación a las labores para las cuales ha sido contratado o por cualquier otra falta grave a las obligaciones que el contrato imponga al trabajador. Art. 89. El empleador que despide a un trabajador por una de las causas enumeradas en el artículo 88, no incurre en responsabilidad. Art. 90. El derecho del empleador a despedir al trabajador por una de las causas enumeradas en el artículo 88, caduca a los 15 días. Este plazo se cuenta a partir de la fecha en que se ha generado ese derecho. En el caso previsto por el artículo 88, ordinal 18, el derecho del empleador a despedir al trabajador caduca a los 15 días de la fecha en que el trabajador ha comunicado o notificado al empleador el hecho que hizo irrevocable la sentencia condenatoria. Art. 91. En las 48 horas siguientes al despido, el empleador lo comunicará, con indicación de causa, tanto al trabajador como al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones. Art. 92. Después de comunicado el despido, no se admitirá la modificación de las causas consignadas en la comunicación y se podrán añadir otras. Art. 93. El despido que no haya sido comunicado a la autoridad del trabajo correspondiente en la forma y en el término indicado en el artículo 91, se reputa que carece de justa causa.
La querella del trabajador, en ningún caso suple la obligación del empleador. Art. 94. Si como consecuencia del despido surge contención y el empleador prueba la justa causa invocada por él, el tribunal declarará justificado el despido. Art. 95. Si el empleador no prueba la justa causa invocada como fundamento del despido, el tribunal declarará el despido injustificado y resuelto el contrato por causa del empleador y, en consecuencia, condenará a este último a pagar al trabajador los valores siguientes. 1. Si el contrato es por tiempo indefinido, las sumas que correspondan al plazo del preaviso y al auxilio de cesantía. 2. Si el contrato es por cierto tiempo para una obra o servicio determinado, la mayor suma entre el total de salarios que faltará hasta el vencimiento del término hasta la conclusión del servicio o la obra convenidos y la suma que habría recibido en caso de desahucio, a menos que las partes hayan fijado por escrito una suma mayor. 3. Una suma igual a los salarios que habría recibido el trabajador desde el día de su demanda hasta la fecha de la sentencia definitiva, dictada en última instancia. Esta suma no puede exceder de los salarios correspondientes a 6 meses. Estas sumas gozan de las garantías establecidas en el artículo 86. Las disposiciones de este inciso no serán aplicables cuando surja un litigio que no sea por despido. Capítulo B. De la terminación por dimisión del trabajador. Art. 96. Dimisión es la resolución del contrato de trabajo por voluntad unilateral del trabajador. Es justificada cuando el trabajador prueba la existencia de una justa causa prevista al respecto de este código. Es injustificada en el caso contrario. Se reputa inexistente y, en consecuencia, no extinguirá los derechos que el trabajador haya adquirido, cuando lo que realmente se ha operado es un traspaso, cambio o transferimiento del trabajador a otra empresa, entidad o empleador con fines fraudulentos. Se presume siempre el fraude en perjuicio de los derechos del trabajador cuando el traspaso, cambio o transferimiento de este ha tenido lugar a otra empresa, entidad o empleador que sea una filial de la empresa con la cual opera el traspaso o cambio, o que mantengan con ella afinidad o vinculación en el desenvolvimiento de sus actividades o negocios, o integre con ella un solo conjunto económico. Art. 97. El trabajador puede dar por terminado el contrato de trabajo, presentando su dimisión, por cualquiera de las causas siguientes. 1. Por haberlo inducido a error el empleador, al celebrarse el contrato, respecto a las condiciones de este. 2. Por no pagarle el empleador el salario completo que le corresponde, en la forma y lugar convenidos o determinados por la ley, salvo las reducciones autorizadas por esta. 3. Por negarse el empleador a pagar el salario o reanudar el trabajo en caso de suspensión ilegal de los efectos del contrato de trabajo. 4. Por incurrir el empleador, sus parientes o dependientes que obren con el consentimiento expreso o tácito de él dentro del servicio, en faltas de probidad, honradez, en actos o intentos de violencia, injurias o malos tratamientos contra el trabajador o contra su cónyuge, padres e hijos hermanos. 5. Por incurrir las mismas personas en los actos a que se refiere el apartado anterior, fuera del servicio si son de tal gravedad que hagan imposible el cumplimiento del contrato. 6. Por haber el empleador, por sí mismo y por medio de otra persona, ocultado, inutilizado o deteriorado intencionalmente las herramientas útiles de trabajo del trabajador. 7. Por reducir ilegalmente el empleador el salario del trabajador. 8. Por exigir el empleador al trabajador que realice un trabajo distinto de aquel a que está obligado por el contrato, salvo que se trate de un cambio temporal a un puesto inferior en caso de emergencia con disfrute del mismo salario correspondiente a su trabajo ordinario. 9. Por requerir el empleador al trabajador que preste sus servicios en condiciones que lo obliguen a cambiar de residencia, a menos que el cambio haya sido previsto en el contrato o resulte de la naturaleza del trabajo o del uso, o sea justificado y no cause perjuicios al trabajador. 10. Por estar el empleador, un miembro de su familia o sus representantes en la dirección de las labores, atacado de alguna enfermedad contagiosa siempre que el trabajador deba permanecer en contacto inmediato con las personas de que se trata, o por consentir el empleador o su representante que un trabajador atacado de enfermedad contagiosa permanezca en el trabajo con perjuicio para el trabajador dimisionario. 11. Por existir peligro grave para la seguridad o salud del trabajador, porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establecen. 12.
por comprometer el empleador, con su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del taller, oficina o centro de trabajo de las personas que allí se encuentren. 13. Por violar el empleador cualquiera de las disposiciones contenidas en el artículo 47. 14. Por incumplimiento de una obligación sustancial a cargo del empleador. Art. 98. El derecho del trabajador a dar por terminado el contrato de trabajo, presentando su dimisión por cualquiera de las causas enunciadas en el artículo 97, caduca a los 15 días. Este plazo se cuenta a partir de la fecha en que se ha generado ese derecho. Art. 99. El trabajador que presente su dimisión y abandone el trabajo por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 97 no incurre en responsabilidad. Art. 100. En las 48 horas siguientes a la dimisión, el trabajador la comunicará, con indicación de causa, tanto al empleador, como al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones. La dimisión no comunicada a la autoridad del trabajo correspondiente en el término indicado en este artículo se reputa que carece de justa causa. El trabajador no está obligado a cumplir esta obligación si la dimisión se produce ante la autoridad de trabajo correspondiente. Art. 101. Si como consecuencia de la dimisión surge contención entre las partes y el trabajador prueba la justa causa invocada por él, el tribunal declarará justificada la dimisión y condenará al empleador a las mismas indemnizaciones que prescribe el artículo 95 para el caso de despido injustificado. Art. 102. Si no se comprueba la justa causa invocada como fundamento de la dimisión, el tribunal la declarará injustificada, resolverá el contrato de trabajo por culpa del trabajador y condenará al pago de una indemnización en favor del empleador igual al importe del preaviso previsto en el artículo 76. Libro segundo. De la regulación privada de las condiciones del contrato de trabajo. Título I. Del convenio colectivo de condiciones de trabajo. Art. 103. Convenio colectivo de condiciones de trabajo es el que, con la intervención de los organismos más representativos, tanto de empleadores como de trabajadores, puede celebrarse entre uno o varios sindicatos de trabajadores, y uno o varios empleadores o uno o varios sindicatos de empleadores, con el objeto de establecer las condiciones a que deben sujetarse los contratos de trabajo de una o varias empresas. Art. 104. En el convenio colectivo pueden reglamentarse el monto de los salarios, la duración de la jornada, los descansos y vacaciones y las demás condiciones de trabajo. Art. 105. Las partes pueden incluir en el convenio colectivo todos los acuerdos que tengan por objeto garantizar el cumplimiento de buena fe de sus disposiciones. Art. 106. Son ilícitas, y en tal concepto se reputan como no escritas, las cláusulas que obliguen al empleador. 1. A no admitir como trabajadores sino a los miembros de un sindicato. 2. A preferir para ser contratados como trabajadores a los miembros de un sindicato. 3. A despedir al trabajador que deje de ser miembro de un sindicato. 4. A ejecutar contra sus trabajadores las sanciones pronunciadas contra ellos por el sindicato a que pertenece. Art. 107. Un sindicato, tanto de empleadores como de trabajadores, solo puede celebrar convenios colectivos de condiciones de trabajo si es representante autorizado de los empleadores o de los trabajadores cuyos intereses profesionales afecta el convenio colectivo, de conformidad con los artículos 108, 109, 110 y 111. Art. 108. El sindicato de empleadores solo representa los intereses profesionales de los empleadores que sean miembros de la asociación. Art. 109. El sindicato de trabajadores está autorizado para representar a los intereses profesionales de todos los trabajadores de una empresa, siempre que el sindicato cuente entre sus miembros con la mayoría absoluta de dichos trabajadores. A los fines de determinar la mayoría requerida en este artículo, no se tomará en consideración a los trabajadores que ocupen puestos de dirección o de inspección de labores. Art. 110. El sindicato por rama de actividad está autorizado a negociar y suscribir un convenio colectivo de condiciones de trabajo para determinada rama de actividad, si representa la mayoría absoluta de los trabajadores empleados en la rama de actividad de que se trate, sea a nivel local, regional o nacional, y que estos presten sus servicios al empleador o empleadores requeridos a negociar colectivamente. Art.
111. Cuando se trate de una empresa que por la índole de sus actividades emplee trabajadores pertenecientes a diferentes profesiones, y dichos trabajadores no estén constituidos en sindicato con la mayoría prescrita en el artículo 109, el convenio colectivo podrá celebrarse con el conjunto de los sindicatos que representan a cada una de esas profesiones, a condición de que por ese medio se obtenga la indicada mayoría. Art. 112. El sindicato de empresa tiene preferencia para la celebración de convenios colectivos con el empleador en cuya empresa trabajen sus miembros. Cuando concurran un sindicato de empresa y un sindicato por rama de actividad, se dará preferencia a la negociación por rama de actividad conforme a lo dispuesto en el artículo 110. Art. 113. El convenio colectivo debe hacerse por escrito, en tantos originales como partes hayan intervenido con interés distinto, más 2 originales para el Departamento de Trabajo. De lo contrario no producirá ningún efecto. Art. 114. El convenio colectivo de condiciones de trabajo debe imprimirse y fijarse durante 15 días en los lugares más visibles de los establecimientos donde deben aplicarse sus disposiciones. Art. 115. La duración del convenio colectivo será la que se determine en el mismo, pero no podrá ser menor de 1 año ni mayor de 3. En caso de que no se determine expresamente su duración, la vigencia del convenio colectivo será de 1 año. El convenio colectivo se prorrogará automáticamente durante un periodo igual al estipulado o al establecido por la ley, si ninguna de las partes lo denuncia con 2 meses de anticipación a la fecha de su vencimiento. Dentro de las 48 horas de denunciado el convenio, deberá depositarse copia de dicha denuncia en el Departamento de Trabajo. Art. 116. Los sindicatos de trabajadores y los de empleadores o sindicatos de empleadores ligados por un convenio colectivo, así como los miembros de dichos sindicatos están obligados a no hacer nada que pueda impedir o estorbar su ejecución. Art. 117. El sindicato de trabajadores no es garante de la ejecución del convenio colectivo por parte de sus miembros sino en la medida determinada en el mismo convenio. Art. 118. Las condiciones acordadas en el convenio colectivo se reputan incluidas en todos los contratos individuales de trabajo de la empresa, aunque se refieran a trabajadores que no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado, salvo disposición contraria de la ley. Art. 119. El convenio colectivo no se aplica, salvo cláusula especial al respecto, a los contratos de trabajo de las personas que desempeñan puestos de dirección o de inspección de labores. Art. 120. Los contratos de trabajo celebrados por la empresa con anterioridad a la vigencia del convenio colectivo quedan modificados de pleno derecho, sin formalidad alguna, de acuerdo con las condiciones acordadas en el convenio, siempre que favorezcan al trabajador. Art. 121. Se considerarán como no escritas las cláusulas del contrato de trabajo que contengan renuncia o limitación de los derechos que el convenio colectivo establece en favor de los trabajadores de la empresa. Art. 122. Además de la denuncia, el convenio colectivo termina. 1. Por la terminación de todos los contratos de trabajo de la empresa o de cualquiera de las empresas que lo hayan suscrito. 2. Por mutuo consentimiento. 3. Por las causas establecidas en el mismo convenio. 4. Por la extinción del sindicato o de cualquiera de los sindicatos que hayan suscrito el convenio colectivo. Sin embargo, en caso de denuncia, seguida de negociaciones colectivas, todas las obligaciones del convenio subsistirán hasta que sea firmado un nuevo convenio con el mismo sindicato de trabajadores y por un periodo de hasta 6 meses del vencimiento del convenio. Art. 123. Salvo convención contraria, la sola terminación del convenio colectivo no modifica las condiciones de los contratos de trabajo celebrados en ejecución del mismo, pero las partes quedan en aptitud de modificar esas condiciones dentro de la capacidad que les reconoce el presente código. Art. 124. El convenio colectivo puede ser objeto de revisión en el curso de su vigencia en los casos de cambios de hechos que ocurran sin culpa de ninguna de las partes, si dichos cambios no han sido previstos y si la parte interesada en la revisión de haberlos previsto, se hubiera obligado en condiciones distintas o no se hubiera contratado. La revisión se hará por mutuo acuerdo o, si esto no es posible, en las formas determinadas en los artículos relativos a los conflictos económicos y al procedimiento para resolverlos.
Salvo convención contraria, el contrato continúa en vigor durante el procedimiento de revisión. Art. 125. Los sindicatos que sean partes en un convenio colectivo pueden ejercitar las acciones que nacen de este para exigir su cumplimiento, el pago de daños y perjuicios contra otros sindicatos que sean también partes en el mismo, contra los miembros de estos y contra los propios miembros, así como contra cualesquiera otras personas obligadas por el convenio. Art. 126. Las personas obligadas por un convenio colectivo pueden ejercitar las acciones que nacen de este para exigir su cumplimiento, daños y perjuicios contra otros individuos o sindicatos obligados en el mismo contrato, siempre que la falta de cumplimiento les ocasione un perjuicio individual. Art. 127. Cuando en una rama de actividad existan convenios colectivos vigentes que afecten a la mayoría de los empleadores y a la mayoría de los trabajadores de la rama de actividad de que trate, el secretario de Estado de Trabajo podrá, a petición de parte interesada, convocar a una reunión para tratar de uniformar voluntariamente las condiciones generales de trabajo en esa rama de actividad, tomando en cuenta, entre otros criterios, el importe del capital y las existencias de cada empresa, así como el tiempo de funcionamiento y el número de trabajadores que cada una de ellas emplean. Art. 128. El empleador y el sindicato de trabajadores de la empresa pueden, mediante acuerdo mutuo, adherirse al convenio de la rama de actividad correspondiente o adoptar el vigente en otra empresa. Título I. Del Reglamento Interior de Trabajo. Art. 129. Reglamento Interior de Trabajo es un conjunto de disposiciones obligatorias para los trabajadores y empleadores que tienen por objeto organizar las labores de una empresa. Art. 130. El empleador puede formular o modificar por sí solo el Reglamento Interior de Trabajo siempre que observe las prescripciones del presente título y que sus disposiciones no sean contrarias a las leyes de orden público, o a los convenios colectivos y a los contratos de trabajo. Art. 131. El Reglamento Interior de Trabajo puede contener las enunciaciones siguientes. 1. Condiciones generales del trabajo de la empresa que no hayan sido previstas en los convenios colectivos o en los contratos de trabajo. 2. Normas a las cuales deben sujetarse la ejecución de las labores de la empresa. 3. Reglas de orden técnico y administrativo aplicables a los mismos trabajos. 4. Horas de principios y fin de la jornada de trabajo, tiempo determinado para las comidas y periodos de descanso durante la jornada. 5. Días y horas fijadas para hacer la limpieza de las máquinas, aparatos, locales y talleres. 6. Indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en casos de accidentes. 7. Indicaciones de los trabajos que tienen carácter temporal o transitorio. 8. Días y lugares de pago. 9. Disposiciones disciplinarias y formas en que se aplican. 10. Las demás disposiciones que el empleador estime conveniente dentro de la capacidad que le atribuye este código. Art. 132. No se pueden establecer en el Reglamento Interior de Trabajo otras medidas disciplinarias distintas a las señaladas en el artículo 42. Art. 133. Para que el Reglamento Interior de Trabajo pueda ejecutarse deben llenarse los siguientes requisitos. 1. Imprimirse o escribirse con caracteres fácilmente legibles. 2. Fijarse en los lugares más visibles del establecimiento. 3. Depositarse en la oficina del Departamento de Trabajo de la autoridad local que ejerza sus funciones, que recibirá 2 ejemplares y firmará los que el empleador necesite. Art. 134. Si el Reglamento Interior de Trabajo no satisface los requisitos legales o contiene disposiciones prohibidas, los trabajadores interesados, sus representantes o el sindicato pueden pedir su anulación o rectificación ante el Juzgado de Trabajo. Libro tercero. De la Regulación Oficial de las Condiciones Ordinarias del Contrato de Trabajo. Título I. De la Nacionalización del Trabajo. Art. 135. El 80%, por lo menos, del número total de trabajadores de una empresa debe estar integrado por dominicanos. Art. 136. Los salarios percibidos por los trabajadores dominicanos de una empresa deben ascender, en conjunto, al 80%, por lo menos, del valor correspondiente al pago de todo el personal.
están exceptuados de las disposiciones de este artículo los salarios percibidos por trabajadores que desempeñen labores técnicas, de dirección o gerencia. Art. 137. Cuando el número de trabajadores de una empresa es menor de 10, rigen las reglas siguientes. 1. Si son 9 los trabajadores, 6 deben ser dominicanos. 2. Si son 8 o 7 los trabajadores, 5 deben ser dominicanos. 3. Si son 6 los trabajadores, 4 deben ser dominicanos. 4. Si son 5 y 4 los trabajadores, 3 deben ser dominicanos. 5. Si son 3 los trabajadores, 2 deben ser dominicanos. 6. Si son 2 los trabajadores, 1 debe ser dominicano. 7. Si se trata de un solo trabajador, este debe ser dominicano. Art. 138. Están exceptuados de las disposiciones de los artículos 135 y 137 los extranjeros siguientes. 1. Los que ejercen exclusivamente funciones de dirección o administración de una empresa. 2. Los trabajadores técnicos siempre que, a juicio del Departamento de Trabajo, no haya dominicanos desocupados con actitudes para sustituirlos. 3. Los trabajadores de talleres de familia. 4. Los extranjeros casados con personas dominicanas, que tengan en el país más de 3 años de residencia ininterrumpida y más de 2 años de casados. 5. Los extranjeros que hayan procreado hijos dominicanos y tengan en el país más de 5 años de residencia ininterrumpida. Art. 139. Son trabajadores técnicos aquellos cuyas labores requieren conocimientos científicos. Art. 140. Las disposiciones de los artículos 135 y 137 son aplicables a los miembros de una sociedad cuando además de tener tal calidad realizan labores propias de trabajadores. Art. 141. En caso de que haya necesidad de disminuir el personal de una empresa, por causas autorizadas por la ley, las reducciones deben ser hechas en el siguiente orden. 1. Trabajadores extranjeros solteros. 2. Trabajadores extranjeros casados. 3. Trabajadores extranjeros casados con personas dominicanas. 4. Trabajadores extranjeros que hayan procreado hijos dominicanos. 5. Trabajadores dominicanos solteros. 6. Trabajadores dominicanos casados. Art. 142. En igualdad de condiciones se declararán cesantes los que hayan trabajado menos tiempo y si todos tienen el mismo tiempo de servicio el empleador tendrá derecho a elegir, salvo convención contraria. Art. 143. El secretario de Estado de Trabajo puede autorizar excepcionalmente la no aplicación del artículo anterior cuando su cumplimiento pueda producir un perjuicio grave a la empresa. Art. 144. Los administradores, gerentes, directores y demás personas que ejerzan funciones de administración o de dirección deben ser preferentemente de nacionalidad dominicana. Los superintendentes, mayordomos, supervisores y cualquier otros trabajadores que laboren en faenas agrícolas deben ser de nacionalidad dominicana. Cuando un dominicano sustituye a un extranjero en uno de los cargos indicados en este artículo, debe disfrutar del mismo salario, derechos y condiciones de trabajo del sustituido. Art. 145. El Poder Ejecutivo puede conceder permisos, válido por no más de un año, para que sean empleados en empresas agrícola industriales, braceros extranjeros en exceso de la proporción legal. Son braceros, los trabajadores a jornal utilizados exclusivamente en trabajos del campo. Título I. De la jornada de trabajo, del descanso semanal y de los días feriados. Capítulo I. De la jornada de trabajo. Art. 146. Jornada de trabajo es todo el tiempo que el trabajador no pueda utilizar libremente, por estar a la disposición exclusiva de su empleador. Art. 147. La duración normal de la jornada de trabajo es la determinada en el contrato. No podrá exceder de 8 horas por día ni de 44 horas por semana. La jornada semanal de trabajo terminará a las 12 horas meridiano del día sábado.
No obstante, el secretario de Estado de Trabajo podrá disponer mediante resolución que, en atención a los requerimientos de ciertos tipos de empresas o negocios y a las necesidades sociales y económicas de las distintas regiones del país, y previa consulta con los representantes de los trabajadores, la jornada semanal de determinados establecimientos termine a una hora diferente a la arriba señalada. Art. 148. La jornada de trabajo en tareas o condiciones declaradas peligrosas o insalubres no podrá exceder de 6 horas diarias ni de 36 horas semanales. Esta jornada reducida no implica reducción del salario correspondiente a la jornada normal. El secretario de Estado de Trabajo determinará las tareas consideradas peligrosas o insalubres. Art. 149. Jornada diurna es la comprendida entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche. Jornada nocturna es la comprendida entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana. Jornada mixta es la que comprende periodos de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas, en caso contrario se reputa jornada nocturna. Art. 150. La disposición del artículo 147 no es aplicable, salvo convención en contrario. 1. A los trabajadores que actúan como representantes o mandatarios del empleador. 2. A los trabajadores que desempeñan puestos de dirección o de inspección. 3. A los trabajadores de pequeños establecimientos rurales explotados por miembros de una misma familia o por una sola persona. Tampoco es aplicable a los trabajadores que ejecuten labores intermitentes o que requieran su sola presencia en el lugar de trabajo. Sin embargo, estos trabajadores no pueden permanecer más de 10 horas diarias en el lugar de su trabajo. El secretario de Estado de Trabajo determinará cuáles son los trabajos intermitentes. Art. 151. Se computa en la jornada como tiempo de trabajo efectivo, sujeto a salario. 1. El tiempo durante el cual el trabajador está a disposición exclusiva de su empleador. 2. El tiempo que un trabajador permanece inactivo dentro de la jornada, cuando la inactividad es extraña a su voluntad, a su negligencia o a las causas legítimas de suspensión del contrato. 3. El tiempo requerido para su alimentación dentro de la jornada, cuando la naturaleza del trabajo o la voluntad del empleador exigen la permanencia del trabajador en el lugar donde se realiza su labor. Art. 152. El horario de la jornada es establecido libremente en el contrato. Art. 153. La jornada de trabajo puede ser excepcionalmente elevada, pero solamente lo imprescindible para evitar una grave perturbación al funcionamiento normal de la empresa, en los casos siguientes. A. Accidentes ocurridos o inminentes. B. Trabajos imprescindibles que deben realizarse en las maquinarias o en las herramientas, y cuya paralización pueda causar perjuicios graves. C. Trabajos cuya interrupción pueda alterar la materia prima. Y D. En caso fortuito de fuerza mayor. La jornada de trabajo también puede ser excepcionalmente elevada para permitir que la empresa haga frente a aumentos extraordinarios de trabajo. Art. 154. Cuando el empleador tenga necesidad de prolongar la jornada, en los casos legalmente autorizados, está en la obligación de dar cuenta inmediatamente al representante local de trabajo, para que compruebe si el caso se ajusta a las excepciones establecidas en el artículo 153. Art. 155. En el caso de prolongación de la jornada para hacer frente a aumentos extraordinarios de trabajo, el número de horas extraordinarias no podrá exceder de 80 horas trimestrales. Art. 156. Las horas de trabajo rendidas en exceso de la jornada normal y en los días declarados legalmente no laborables deben ser pagadas, sin excepción alguna extraordinariamente al trabajador, en la forma establecida en el presente código. Art. 157. La jornada debe ser interrumpida por un periodo intermedio de descanso, el cual no puede ser menor de 1 hora, después de 4 horas consecutivas de trabajo y de 1 hora y media después de 5. Este periodo es fijado por las partes según el uso y costumbre de la localidad o de acuerdo con la naturaleza del trabajo, y no es aplicable a las empresas de funcionamiento continuo. Por acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, se pueden establecer jornadas corridas de trabajo, siempre que no excedan de 10 horas diarias en las actividades comerciales y de 9 en las industriales, sin que en ningún caso la jornada semanal pueda exceder de 44 horas. Art.
158. En las empresas donde el trabajo sea de funcionamiento continuo en razón de la naturaleza misma del trabajo, el personal debe turnarse cada 8 horas de trabajo. En estos casos la jornada puede prolongarse 1 hora más, pero el promedio semanal no podrá exceder, en ningún caso, de 50 horas, pagándose como horas extraordinarias las rendidas sobre las 44 horas semanales. Art. 159. Todo empleador está obligado a fijar en lugar visible de su establecimiento un cartel sellado por la autoridad local de trabajo, con estas indicaciones. 1. Las horas de principio y fin de la jornada de cada trabajador. 2. Los periodos intermedios de descanso en la jornada. 3. Los días de descanso semanal de cada trabajador. Quedan exceptuados de esta disposición los trabajadores del campo. Art. 160. En caso de prolongación de la jornada, el empleador debe fijar otro cartel en el cual se indique la causa de la prolongación y la retribución extraordinaria de los trabajadores. Art. 161. El empleador está obligado a llevar registros, conforme modelos aprobados por el Departamento de Trabajo, en los cuales deben hacerse las siguientes menciones relativas a cada trabajador. 1. Horario de trabajo. 2. Interrupciones del trabajo y sus causas. 3. Horas trabajadas en exceso de la jornada. 4. Monto de las remuneraciones debidas. 5. Edad y sexo. Art. 162. La Secretaría de Estado de Trabajo puede autorizar la distribución de las horas de trabajo en un periodo mayor de 1 semana, a condición de que la duración media del trabajo, calculado sobre el número de semanas consideradas, no exceda de 44 horas por semana y de que en ningún caso las horas diarias de trabajo excedan de 10. Capítulo I. Del descanso semanal y los días feriados. Art. 163. Todo trabajador tiene derecho a un descanso semanal ininterrumpido de 36 horas. Este descanso será el convenido entre las partes y puede iniciarse cualquier día de la semana. A falta de convención expresa, se inicia a partir del sábado a mediodía. Art. 164. Si el trabajador presta servicio en el periodo de su descanso semanal, puede optar entre recibir su salario ordinario aumentado en un 100%, disfrutar en la semana siguiente de un descanso compensatorio igual al tiempo de su descanso semanal. Art. 165. Los días declarados no laborables por la Constitución o las leyes, son de descanso remunerado para el trabajador, salvo que coincidan con el día de descanso semanal. Título I. Del cierre de establecimiento y empresa. Art. 166. Durante todos los domingos y demás días de reverencia religiosa que están declarados no laborables por la ley, las empresas y establecimientos de cualquier naturaleza deben suspender sus actividades sin abrir sus puertas al público. Art. 167. La misma disposición del artículo anterior regirá para los días de fiesta nacional o de duelo nacional declarados legalmente no laborables. Art. 168. Durante los domingos y días no laborables, los establecimientos para la venta al detalle de provisiones, carne, aves, legumbres o frutas del país, podrán permanecer abiertos hasta la 1 de la tarde. Art. 169. Las disposiciones de los artículos 166 y 167 no son aplicables a los cafés, centrales azucareros, restaurantes, hoteles, casinos, clubes, espectáculos públicos, expendio de leche, mataderos, dispensarios, hospitales, clínicas, casas de socorro, agencias marítimas, agencias de transporte, agencias de bicicletas, agencias funerarias, panaderías, dulcerías, reposterías, plantas eléctricas, ventorrillos, puestos y fábricas de hielo, farmacias, expendios de gasolina, lavanderías, librerías y puestos de libros y revistas, empresas editoras de periódicos, factorías y molinos dedicados a la elaboración de arroz y café. Tampoco son aplicables las disposiciones de los artículos 166 y 167 a los establecimientos donde se elaboren productos alimenticios, a base de carne o leche, helados y sorbetes, se pasteurice y envase leche. A los dedicados al expendio de flores, a la venta, exclusivamente, de repuestos de vehículos de motor.
a las agencias de comunicaciones telegráficas, telefónicas, cablegráficas o radiográficas, a los estudios fotográficos, a la carga y descarga de buques o aviones y las labores relacionadas con las mismas. Esta disposición no enajena a los trabajadores utilizados en las labores, empresas o establecimientos anteriormente descritos, los derechos que les concede este código. Art. 170. Tampoco son aplicables las disposiciones de los artículos 166 y 167 a otros establecimientos, empresa o labores que, por su naturaleza, a juicio de la Secretaría de Estado de Trabajo, no deben suspender sus actividades. Art. 171. El Poder Ejecutivo tiene facultad para ampliar por decreto la enumeración de los establecimientos o empresas que se especifiquen en el artículo 169. Art. 172. Cuando ocurran consecutivamente 2 días legalmente no laborables, las barberías y salones de belleza podrán abrir y trabajar durante el primero de ellos hasta las 2 pasado meridiano, y cuando sean 3, dichos establecimientos podrán abrir y trabajar durante el primero y el segundo día hasta la misma hora antes indicada. Art. 173. Los dueños o encargados de establecimientos o empresas que residan en el mismo local donde estén estos ubicados, pueden tener abiertas, durante los días y horas prohibidos, 1 o más puertas, siempre que el departamento al cual tenga acceso el público sea incomunicado de la vivienda, por medio de barandillas o cualquier otro medio que impida la realización de actividades comerciales. Art. 174. En casos de evidente interés público, el Secretario de Estado de Trabajo, por solicitud justificada elevándosele en cada caso por conducto del Departamento de Trabajo, podrá autorizar que determinados establecimientos abran y laboren en los días indicados en los artículos 166 y 167, hasta la hora que fija la autorización. Art. 175. En los días laborables, las empresas o establecimientos de cualquier naturaleza podrán laborar y permanecer con sus puertas abiertas al público indefinidamente. Art. 176. Las disposiciones de los artículos anteriores no enajenan al trabajador ninguna de las ventajas que le concede el presente código. Por lo tanto, las empresas o establecimientos que deseen permanecer abiertos después de las 6 de la tarde, no podrán exigir a sus trabajadores una jornada de trabajo que exceda de las 8 horas al día ni las 44 horas por semana de 6 días, teniendo en cuenta, sin embargo, las reglas y excepciones prescritas en el artículo anterior. Título IV. De las vacaciones. Art. 177, modificado por la Ley Núm. 97, de fecha 31 de mayo de 1997. Los empleadores tienen la obligación de conceder a todo trabajador un periodo de vacaciones de 14 días laborables, con disfrute de salario, conforme a la escala siguiente. 1. Después de un trabajo continuo no menor de 1 año ni mayor de 5, 14 días de salario ordinario. 2. Después de un trabajo continuo no menor de 5 años, 18 días de salario ordinario. Las vacaciones pueden ser fraccionadas por acuerdo entre el trabajador y el empleador. Pero, en todo caso, el trabajador debe disfrutar de un periodo de vacaciones no inferior a 1 semana. Se prohíbe el fraccionamiento si el trabajador es menor de edad. Art. 178. El trabajador adquiere el derecho a vacaciones cada vez que cumple 1 año de servicio ininterrumpido en una empresa. Art. 179. Los trabajadores sujetos a contratos por tiempo indefinido que sin culpa alguna de su parte, no puedan tener oportunidad de prestar servicios ininterrumpidos durante 1 año a causa de la índole de sus labores o por cualquier otra circunstancia, tienen derecho a un periodo de vacaciones proporcional al tiempo trabajado, si este es mayor de 5 meses. Art. 180. Para la aplicación del artículo 179 rige la siguiente escala. Trabajadores con más de 5 meses de servicios, 6 días. Trabajadores con más de 6 meses de servicios, 7 días. Trabajadores con más de 7 meses de servicios, 8 días. Trabajadores con más de 8 meses de servicios, 9 días. Trabajadores con más de 9 meses de servicios, 10 días. Trabajadores con más de 10 meses de servicios, 11 días. Trabajadores con más de 11 meses de servicios, 12 días. Art.
181. El salario correspondiente al periodo de vacaciones debe ser pagado al trabajador el día anterior al del inicio de estas, junto con los salarios que a esta fecha hubiera ganado. El salario correspondiente al periodo de vacaciones comprende la remuneración habitual, según lo dispuesto en el artículo 177, y el equivalente de su remuneración en especie si la hubiere. Art. 182. Durante el periodo de vacaciones el trabajador no puede prestar servicios, remunerados o no, a ningún empleador. El derecho a vacaciones no puede, en ningún caso, ser objeto de compensación ni de sustitución alguna. Sin embargo, si el trabajador dejare de ser empleado de un establecimiento o empresa sin haber disfrutado del periodo de vacaciones a que estuviere derecho, recibirá de su empleador una compensación pecuniaria equivalente a los salarios correspondientes a dicho periodo vacacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 177. Art. 183. En caso de que el salario del trabajador sea pagado por labor rendida, el cálculo de la compensación establecida en el artículo anterior se hará con el promedio diario de los salarios devengados durante los últimos 12 meses o el periodo menor que haya trabajado el candidato a vacaciones. Art. 184. Modificado por la Ley Núm. 2598, de fecha 15 de enero del 1998. El derecho de compensación por vacaciones no disfrutadas debe ser pagado, sea cual fuere la causa de terminación del contrato. Art. 185. Las vacaciones no pueden ser suspendidas o disminuidas a consecuencia de las faltas de asistencia del trabajador cuando éstas hayan ocurrido por enfermedad u otra causa justificada. Tampoco podrán ser suspendidas o disminuidas en los casos de falta de asistencia injustificada siempre que el empleador no haya pagado al trabajador esos días no trabajados. Art. 186. Los empleadores deben fijar y distribuir, durante los primeros 15 días del mes de enero, los periodos de vacaciones de sus trabajadores. Deben, además, en el mismo plazo, enviar al Departamento de Trabajo copia de la distribución y fijar otra en lugar visible de sus talleres o establecimientos. Art. 187. Los trabajadores cuyo derecho a vacaciones se adquiera con posterioridad al 15 de enero, deben ser incluidos por el empleador en nóminas adicionales dentro de los 30 días de la fecha en que se haya adquirido dicho derecho. Art. 188. El empleador puede variar, en caso de necesidad, la distribución del periodo de vacaciones, pero por ninguna circunstancia, los trabajadores dejarán de disfrutar íntegramente de las vacaciones dentro de los 6 meses de la fecha de adquisición del derecho. Art. 189. Todo trabajador, al comenzar el disfrute de sus vacaciones, deberá firmar la constancia correspondiente de un libro registro que llevará el empleador para este fin. En ese libro registro deberá indicarse: a. La fecha en que entren a prestar servicio sus trabajadores y la duración de las vacaciones pagadas a que cada uno tenga derecho. b. La fecha en que cada trabajador tome sus vacaciones anuales pagadas. c. La remuneración recibida por cada trabajador durante el periodo de sus vacaciones anuales pagadas. En caso de no saber firmar, el trabajador estampará sus señas digitales. Art. 190. Durante el periodo de vacaciones el empleador no puede iniciar contra el trabajador que las disfruta ninguna de las acciones previstas en este código. Art. 191. El empleador está obligado a reemplazar temporalmente por otros a los trabajadores en vacaciones, cuando como consecuencia de ellas las labores encomendadas al personal resulten extraordinariamente recargadas. Es potestativo del empleador aumentar la duración del periodo de vacaciones. Título B. Del salario. Art. 192. Salario es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador como compensación del trabajo realizado. El salario se integra por el dinero en efectivo que debe ser pagado por hora por día, por semana, por quincena o por mes al trabajador, y por cualquier otro beneficio que obtenga por su trabajo. Art. 193. El monto del salario es el que haya sido convenido en el contrato de trabajo. No puede ser, en ningún caso, inferior al tipo de salario mínimo legalmente establecido. Art. 194. A trabajo igual, en idénticas condiciones de capacidad, eficiencia o antigüedad, corresponde siempre igual salario, cualesquiera que sean las personas que lo realicen. Art.
195. El salario se estipula y paga íntegramente en moneda de curso legal, en la fecha convenida entre las partes. Puede comprender, además, cualquier otra remuneración, sea cual fuere la clase de esta. El salario puede pagarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, por ajuste o precio alzado, o combinando algunas de estas modalidades. Art. 196. El pago del salario debe efectuarse personalmente al trabajador en el día de trabajo y a más tardar dentro de las 5 horas subsiguiente a la terminación de la jornada del día en que corresponda hacer dicho pago. Salvo convención en contrario, se hace en el lugar donde presta servicios el trabajador. El pago del salario será completo, salvo los descuentos autorizados en el presente código. En casos de enfermedad o ausencia debidamente justificada, el pago podrá ser hecho a un representante del trabajador debidamente autorizado. Se prohíbe el pago del salario mediante la expedición y entrega de fichas, vales, tarjetas, certificados u otras formas. Art. 197. La propina obligatoria prevista en el artículo 228 y la propina voluntaria pagada por el consumidor directamente al trabajador no se consideran parte del salario. Art. 198. El salario no puede ser pagado por periodos mayores de un mes. Los trabajadores que devengan salarios por hora o por día deben ser pagados semanalmente, salvo acuerdo en contrario de las partes. Art. 199. En los trabajos por obra determinada, salvo convención en contrario, el empleador debe pagar al trabajador semanalmente el valor proporcional a la labor realizada, pero puede retener como garantía una cantidad no mayor de la tercera parte de ese valor. Art. 200. El salario o los créditos provenientes de derechos reconocidos por la ley a los trabajadores son inembargables, salvo en la tercera parte por pensiones alimentarias. El embargo en exceso de la tercera parte es admisible por pensiones alimentarias dispuestas en virtud de la ley sobre asistencia obligatoria de los hijos menores de edad. Art. 201. El pago del salario puede ser objeto de estos descuentos. 1. Los autorizados por la ley. 2. Los relativos a cuotas sindicales, previa autorización escrita del trabajador. 3. Los anticipos de salarios hechos por el empleador. 4. Los relativos a créditos otorgados por instituciones bancarias con la recomendación y garantía del empleador. Por este concepto no podrá descontarse más de la sexta parte del salario mensual percibido por el trabajador. 5. Los relativos a los aportes del trabajador a planes de pensiones privados. Art. 202. Si el trabajador tiene participación en los beneficios de la empresa, el empleador está obligado a suministrar el informe acerca de las ganancias y pérdidas, a la terminación del balance general. Debe además permitir que el trabajador consulte los libros de contabilidad en cuanto pueda interesarle. Art. 203. Los salarios correspondientes a horas extraordinarias de trabajo deben pagarse a los trabajadores en la siguiente forma. 1. Por cada hora o fracción de hora trabajada en exceso de la jornada y hasta 68 horas por semana, con un aumento no menor del 35% sobre el valor de la hora normal. 2. Por cada hora o fracción de hora trabajada en exceso de 68 horas por semana, con un aumento no menor de 100% sobre el valor de la hora normal. En caso de que el salario del trabajador sea pagado por labor rendida, el valor de la hora normal de trabajo se determinará por el cociente que resulte de dividir el monto del salario devengado por el número de horas empleadas en dicha labor. Art. 204. Los salarios correspondientes a las horas de la jornada nocturna deben pagarse a los trabajadores con un aumento no menor del 15% sobre el valor de la hora normal. Art. 205. Cuando por convención entre las partes, el trabajador preste servicios en un día declarado legalmente no laborable, recibirá como retribución el salario a que tiene derecho aumentado en un 100%. Art. 206. Cuando un trabajador ocupe temporal o definitivamente un empleo de mayor retribución que el suyo, debe percibir el salario que corresponda al primero, sin que ello implique que tenga derecho a las mejoras o primas que por su especial eficiencia o su largo servicio en la empresa, pudiera tener la persona que ocupó anteriormente ese cargo. Art.
207. Los créditos del trabajador por concepto de salarios no pueden ser objeto de cesión y gozan en todos los casos de privilegios sobre los de cualquier otra naturaleza, con excepción de los que corresponden al Estado, al Distrito Nacional y a los municipios. Art. 208. El pago de la retribución por concepto de jornales, ajustes y contratas de los trabajadores de empresas agrícolas industriales, debe hacerse por periodos no mayores de 14 días. Art. 209. Cuando se trate de ajustes o contratas que deban ejecutarse en un periodo mayor de 14 días, los empleadores principales están obligados a hacer al ajustero o al contratista, cada 2 semanas, pagos en proporción del trabajo realizado. Art. 210. Las sumas que se adeuden a contratistas o adjudicatarios de obras no podrán ser cedidas ni embargadas en perjuicio de los trabajadores. En consecuencia, los embargos y cesiones de esas sumas solo se aplicarán a los balances que resulten a favor de los contratistas o adjudicatarios, al recibirse las obras y después de cubiertos los salarios de los trabajadores. Para esos fines, los contratistas o adjudicatarios deberán presentar previamente al beneficiario de la obra una certificación expedida por el Departamento de Trabajo en la cual conste que no existe ninguna reclamación por concepto de salarios adeudados a los trabajadores que hubieran participado en la realización de las obras. El beneficiario podrá pagar de oficio, por cuenta de los contratistas o adjudicatarios, el salario de los trabajadores con preferencia al precio de los materiales y a cualesquiera otros créditos. Art. 211. Se castigará como autor de fraude y se aplicarán las penas establecidas en el artículo 401 del Código Penal, según la cuantía, a todas las personas que contraten trabajadores y no les paguen la remuneración que les corresponde en la fecha estipulada o la terminación de la obra o servicio convenido. Para los fines indicados en este artículo, se comprueba la intención fraudulenta por la circunstancia de no pagar a los trabajadores la remuneración correspondiente en la fecha estipulada o la terminación de la obra o servicio convenido. Cuando el infractor de este artículo sea una persona moral, la pena prevista se aplicará a los administradores, gerentes, representantes o personas que tengan la dirección de la empresa. El requerimiento de puesta en mora a la persona en falta debe hacerse por medio del procurador fiscal, quien citará a las personas interesadas y levantará acta de sus declaraciones. Dicho funcionario concederá a la persona en falta un plazo de no menos de 5 días ni más de 15 días para que cumpla con su obligación. Si la persona requerida no obtempera la citación del procurador fiscal o no cumple sus obligaciones en el plazo que le fue concedido, será puesta en movimiento la acción pública. Art. 212. En caso de fallecimiento del trabajador, las personas indicadas en el ordinal 2 del artículo 82, en el orden establecido en dicho texto, tienen derecho a percibir los salarios e indemnizaciones pendientes de pago, ejercer las acciones o continuar los litigios, sin necesidad de sujetarse al régimen sucesoral del derecho común. Título B. Del salario mínimo. Art. 213. Salario mínimo es el menor salario que puede convenirse en un contrato de trabajo. Art. 214. Los empleadores pueden convenir, en cualquier tiempo, con sus trabajadores, un salario superior al fijado en las tarifas de salarios mínimos. Art. 215. El aumento de salario previsto en el artículo 214 puede también ser espontáneo por parte del empleador y referirse a todos los trabajadores o a un grupo de ellos. Art. 216. Las disposiciones del artículo 215 son aplicables a los salarios concertados libremente entre empleadores y trabajadores, aun cuando no existan las correspondientes tarifas de salarios mínimos. Art. 217. El trabajador que en el momento de aprobarse una tarifa de salarios mínimos disfrute de un salario superior al fijado en dicha tarifa para el trabajo que realiza, debe seguir recibiendo el mismo salario. Art. 218. La fijación de las tarifas de salarios mínimos está regida por las disposiciones de la sección sexta del capítulo segundo del título primero del libro séptimo de este código. Título B. Del salario de Navidad. Art.
219. El empleador está obligado a pagar al trabajador en el mes de diciembre el salario de Navidad, consistente en la 12ª parte del salario ordinario devengado por el trabajador en el año calendario, sin perjuicio de los usos y prácticas de la empresa, lo pactado en el convenio colectivo del derecho del empleador de otorgar por concepto de una suma mayor. Sin embargo, en ningún caso el salario de Navidad será mayor del monto de 5 salarios mínimos legalmente establecido. Para el pago de este salario se excluyen las retribuciones por horas extraordinarias y el salario correspondiente a la participación en los beneficios de la empresa. El salario de Navidad no será computado para los fines del preaviso, de la cesantía y de la asistencia económica prevista en este código. Art. 220. El pago del salario de Navidad se hará a más tardar el día 20 del mes de diciembre aunque el contrato de trabajo se hubiera resuelto con anterioridad y sin tener en cuenta la causa de la resolución. El trabajador que no haya prestado servicios durante todo el año tiene derecho al salario de Navidad en proporción al tiempo trabajado durante el año. Art. 221. A la terminación del contrato, sea cual fuere su causa, el empleador debe entregar al trabajador una constancia escrita de la suma a que tiene derecho por concepto de salario de Navidad. Art. 222. El salario de Navidad no es susceptible de gravamen, embargo, sección 90, ni está sujeto al impuesto sobre la renta. Párrafo. Agregado según la INUM. 204, 97, GO 9.966 de fecha 31 de octubre de 1997. Esta disposición se aplica aunque el monto pagado sea mayor de los 5 salarios mínimos legalmente establecido. Títulobil. De la participación en los beneficios de la empresa. Art. 223. Es obligatorio para toda empresa otorgar una participación equivalente al 10% de las utilidades o beneficios netos anuales a todos sus trabajadores por tiempo indefinido. La participación individual de cada trabajador no podrá exceder del equivalente a 45 días de salario ordinario para aquellos que hayan prestado servicios por menos de 3 años y de 60 días de salario ordinario para los que hayan prestado servicio durante 3 o más años. Cuando el trabajador no preste servicios durante todo el año que corresponde al ejercicio económico, la participación individual será proporcional al salario del tiempo trabajado. Art. 224. El pago de la participación a los trabajadores será efectuado por las empresas a más tardar entre los 90 y los 120 días después del cierre de cada ejercicio económico. La participación de que trata el presente título goza de los mismos privilegios, garantías y exenciones que el salario. Art. 225. En caso de que hubiere discrepancia entre las partes sobre el importe de la participación, los trabajadores pueden dirigirse al Secretario de Estado de Trabajo, para que a instancias de el Director General de Impuestos sobre la Renta disponga las verificaciones del lugar. Art. 226. Quedan exceptuados de pagar el salario de participación en los beneficios. 1. Las empresas agrícolas, agrícola-industriales, industriales, forestales y mineras durante sus primeros 3 años de operaciones, salvo convención en contrario. 2. Las empresas agrícolas cuyo capital no exceda de 1 millón de pesos. 3. Las empresas de zonas francas. Art. 227. La participación de los trabajadores debe calcularse sobre los beneficios netos antes de determinar la renta neta imponible y las bonificaciones que correspondan a los miembros del Consejo de Administración, directores, administradores o gerentes. Título X. De la propina. Art. 228. En los hoteles, restaurantes, cafés, barras y en general, en los establecimientos comerciales donde se expende para su consumo en esos mismos lugares comidas o bebidas, es obligatorio para el empleador agregar un 10% por concepto de propina en las notas o cuentas de los clientes, o de otro modo que satisfaga dicha percepción, a fin de ser distribuido íntegramente entre los trabajadores que han prestado servicio. Art. 229. Los empleadores deben adoptar los métodos pertinentes para que las percepciones obligatorias por concepto de propina sean liquidadas semanalmente o en cualquier oportunidad convenida, para ser repartidas en partes iguales entre el personal. Art. 230. La liquidación de las sumas a que se refiere el artículo precedente debe ser justificada por los empleadores, así como su reparto y entrega. Libro cuarto.
de la regulación oficial de las condiciones de algunos contratos de trabajo. Título I. De la protección de la maternidad. Art. 231. La mujer goza de los mismos derechos y tiene los mismos deberes que el hombre en lo que concierne a las leyes de trabajo, sin más excepciones que las establecidas en el presente título, cuyo propósito es la protección de la maternidad. Art. 232. Es nulo el desahucio ejercido por el empleador durante el periodo de la gestación de la trabajadora y hasta 3 meses después de la fecha del parto. La trabajadora debe notificar su embarazo al empleador, por cualquier medio fehaciente. La notificación debe indicar la fecha presumible del parto. Art. 233. La mujer no puede ser despedida de su empleo por el hecho de estar embarazada. Todo despido por el hecho del embarazo es nulo. Todo despido que se haga de una mujer embarazada o dentro de los 6 meses después de la fecha del parto debe ser sometido previamente al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones, a fin de que ésta determine si obedece al hecho del embarazo o es consecuencia del parto. El empleador que despida a una trabajadora sin observar la formalidad prescrita precedentemente está obligado a pagar a dicha trabajadora, además de las prestaciones que le corresponde de acuerdo con este código, una indemnización equivalente a 5 meses de salario ordinario. Art. 234. Durante el periodo de la gestación no se le puede exigir a la trabajadora que realice trabajos que requieran un esfuerzo físico incompatible con el estado de embarazo. Art. 235. Si como consecuencia del embarazo o del parto, el trabajo que desempeña es perjudicial para su salud o la del niño y así se acredita mediante certificación expedida por un médico, el empleador está obligado a facilitar a la trabajadora que cambie de trabajo. En caso de ser imposible el cambio, la trabajadora tiene derecho a una licencia sin disfrute de salario, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 236. Art. 236. La trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a un descanso obligatorio durante las 6 semanas que preceden a la fecha probable del parto y las 6 semanas que le siguen. Cuando la trabajadora no haga uso de todo el descanso prenatal, el tiempo no utilizado se acumula al periodo del descanso postnatal. Art. 237. El descanso pre y postnatal nunca será menor, en conjunto, de 12 semanas y durante el mismo, la trabajadora conservará su empleo con todos los derechos que del mismo se derivan. Art. 238. Cuando una trabajadora solicite la concesión de sus vacaciones, inmediatamente después del descanso postnatal el empleador está obligado a acceder a su solicitud. Art. 239. El descanso pre y postnatal es retribuido con el salario ordinario devengado por la trabajadora. Si la trabajadora está protegida por las leyes sobre seguros sociales, el empleador está obligado a pagarle la mitad del salario y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales le pagará un subsidio en dinero igual al 50% del salario. Art. 240. Durante el periodo de lactancia la trabajadora tiene derecho, en el lugar del trabajo, a 3 descansos remunerados durante su jornada, de 20 minutos cada uno, como mínimo, con el objeto de amamantar al hijo. Art. 241. Cuando fuera de los plazos establecidos en el artículo 236 y como consecuencia del embarazo o del parto, la mujer no pueda concurrir a su labor, lo notificará al empleador y al Departamento de Trabajo. La imposibilidad se acreditará con un certificado médico que depositará la interesada en la oficina de trabajo correspondiente. Art. 242. En caso de ser cierta la imposibilidad a que se refiere en el artículo 241, se concederá licencia a la trabajadora, sin disfrute de salario, siempre que el empleador esté al día con la cotización de la trabajadora en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, o hasta disfrute de un seguro igual a médica, salvo convención en contrario, por todo el tiempo que los médicos estimen necesario. Art. 243. Durante el primer año del nacimiento del hijo, la trabajadora podrá disponer de medio día cada mes, según su conveniencia, para llevarlo a la atención pediátrica. Título I. Del trabajo de los menores. Art. 244. Los menores de edad disfrutan de los mismos derechos y tienen los mismos deberes que los mayores, en lo que concierne a las leyes de trabajo, sin más excepciones que las establecidas en el presente código. Art.
245. Se prohíbe el trabajo de menores de 14 años. No obstante, en beneficio del arte, de la ciencia o de la enseñanza, el Secretario de Estado de Trabajo, por medio de permisos individuales, podrá autorizar que menores de 14 años puedan ser empleados en espectáculos públicos, radio, televisión o películas cinematográficas como actores o figurantes. Art. 246. Los menores de 16 años no pueden ser empleados ni trabajar de noche, durante un periodo de 12 horas consecutivas, el cual será fijado por el Secretario de Estado de Trabajo y que, necesariamente, no podrá comenzar después de las 8 de la noche, ni terminar antes de las 6 de la mañana. No están sujetos a las limitaciones de este artículo los menores de 16 años que realicen trabajos en empresas familiares en las que solamente estén empleados los padres y sus hijos pupilos.